Entras al supermercado, caminas por los pasillos y notas algo extraño. Los estantes están organizados, pero no hay nadie reponiendo. Pasas por la caja y no hay cajero, solo una cámara, una voz artificial y el cobro automático en tu tarjeta. Afuera, los repartidores fueron reemplazados por robots eléctricos. En el banco no hay gerente. En el hospital, quien lee tus exámenes es un algoritmo. Y en el noticiero de la noche, la presentadora que te sonríe nunca tuvo pulso, nunca fue humana. Este escenario no es ciencia ficción, es una cuenta regresiva. Y ya empezó. Los primeros despidos masivos, silenciosos, ya están ocurriendo. Sin protestas, sin titulares, solo con eficiencia. El algoritmo no falta al trabajo. No se cansa, no se queja, no pide aumento. Y muchas veces entrega más, con menos errores, más rápido, más barato. Lo que está en juego no es solo lo que haces, es lo que todavía crees que solo tú puedes hacer. Y si en 10 años ninguna profesión sobrevive, antes de seguir con esta transformación global, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a mantener esta conversación viva, mientras todavía haya humanos con quien hablar. Y dime en los comentarios, insustituible, si crees que hay cosas que la IA jamás podrá copiar, o inevitable, si piensas que tarde o temprano todo será automatizado. Hubo un tiempo en que muchos creían que la creatividad humana era intocable. Mientras los robots tomaban fábricas y los algoritmos resolvían cálculos complejos, músicos, artistas y escritores se sentían seguros. Después de todo, ¿cómo una máquina podría inventar? ¿Cómo podría crear algo con emoción, con alma, con verdad? Pero entonces aprendió a pintar, aprendió a componer, aprendió a contar historias y no paró más. En 2022, una novela escrita parcialmente por inteligencia artificial ganó un premio literario en China. En 2023, una canción con voz totalmente sintética superó los 100 millones de reproducciones y el público ni notó que era falsa. Hoy, plataformas enteras funcionan con algoritmos que crean videos, imágenes, textos, jingles e incluso portadas de discos, en segundos. El arte siempre fue el último refugio de lo humano, pero la IA no necesitó ser artista. Solo necesitó parecerlo lo suficiente para que el público la aceptara. Y una vez que el público acepta, la industria avanza, porque al final a los de arriba no les importa si lo escribiste tú, les importa si vendió. Y si vende, poco importa la fuente. Incluso este guión que estás escuchando ahora, ¿cómo saber si fue escrito por una mente humana o por una máquina entrenada para sonar como una? Quizás nunca lo descubras, o quizás en el fondo ni siquiera importe. Pero si llegaste hasta aquí y todavía te preguntas quién debería seguir contando estas historias, dale like al video ahora. Eso demuestra que por ahora todavía valoras cuando es un humano quien te habla. Durante mucho tiempo, algunas profesiones parecían estar a salvo. Médicos, abogados, ingenieros, personas que estudiaron durante años, que toman decisiones serias, basadas en mucho conocimiento, gente respetada, que hasta hace poco nadie imaginaba reemplazable. Pero eso cambió y comenzó casi en silencio. En 2023, una inteligencia artificial analizó miles de exámenes médicos, como radiografías y tomografías, y acertó más diagnósticos de cáncer que médicos con experiencia. Vio lo que el ojo humano no vio, sin cansancio, sin apuro, sin errores por distracción. En el mundo legal, otra IA fue entrenada para revisar contratos, detectaba cláusulas peligrosas, errores de redacción y trampas legales, en segundos. Mientras un abogado leía un contrato, ella leía 100 y encontraba cosas que ningún humano habría notado a tiempo. En la ingeniería, los cálculos estructurales, las simulaciones de peso, los ajustes de materiales, ya los hacen programas inteligentes que optimizan todo, gastando menos y logrando más. Proyectos más seguros, más económicos y sin necesidad de un equipo, rompiéndose la cabeza. No es que la IA sea perfecta, pero en muchas tareas ya comete menos errores que nosotros. Y ahí es cuando la lógica cambia. Si una máquina trabaja con más precisión, más rapidez y menos costo, ¿qué impide a las empresas, hospitales o bufetes elegirla a ella y no a ti? La respuesta es simple: nada. La confianza que antes se depositaba en títulos y experiencia, ahora se transfiere a quien entrega más resultados, aunque ese alguien no tenga rostro, ni nombre, ni exista realmente. Y cuanto más se repite esto, más el humano se vuelve el eslabón más débil. La pregunta ya no es, ¿la IA va a reemplazar estas profesiones? La pregunta es, ¿cuándo parecerá irresponsable dejar que un humano siga haciendo ese trabajo? Y cuando eso empiece a ocurrir a gran escala, una nueva crisis comienza a crecer, no en el campo de la tecnología, sino en el bolsillo de cada persona que depende del trabajo para vivir. Porque si todos son reemplazados, ¿quién seguirá pagando la
Cuenta, si todos pierden su empleo, ¿quién seguirá comprando? Esa es la pregunta que nadie quiere responder, porque el avance de la inteligencia artificial no afecta solo a quienes pierden su puesto, afecta a toda la lógica que sostiene la economía. Piénsalo así, si millones de personas dejan de trabajar, también dejan de ganar. Sin salario no hay consumo, sin consumo no hay ganancia, y sin ganancia, hasta las empresas que usan IA empiezan a sentir el impacto. No se trata solo de eficiencia, se trata de circulación de dinero. Y la IA, por más inteligente que sea, no consume, no compra ropa, no hace mercado, no paga servicios, no alquila un apartamento. Y lo que antes parecía el punto máximo del progreso, una sociedad donde todo lo hacen las máquinas, empieza a parecer una trampa. Imagina un mundo donde el pan lo hacen robots, el transporte es automatizado, las tiendas son completamente digitales. Pero la mayoría de las personas no tiene ingresos ni para lo básico, no porque sean perezosas, sino porque simplemente ya no fueron necesarias. Y eso crea una contradicción invisible, pero insostenible. Máxima productividad, mínimo consumo. La economía se mueve cuando la gente gasta, y la gente gasta cuando tiene con qué hacerlo. Si el trabajo desaparece, ¿qué sostiene el sistema? Algunos proponen soluciones: renta básica universal, impuestos a los robots, nuevos modelos de distribución. Pero hasta ahora son ideas. Mientras tanto, el mundo sigue automatizándose, demasiado. Rápido como para que cualquier plan lo alcance. Y mientras unos pocos controlan la tecnología y lo acumulan todo, la mayoría empieza a darse cuenta de que está siendo excluida del juego. No por falta de capacidad, sino porque el juego cambió. Y las reglas ahora fueron escritas por otra inteligencia, sin aviso, sin opción, sin pausa. No todos aceptaron ser reemplazados en silencio. En medio de una automatización generalizada, algunas profesiones todavía parecían seguras. Cuidadoras, profesores, psicólogos, terapeutas, tareas que requieren empatía, escucha, presencia, cualidades que ninguna máquina podría imitar de forma auténtica. Eso era lo que se pensaba. Pero la IA no intentó parecer humana, solo repitió las respuestas que los humanos más necesitaban oír. Y para muchos, eso fue suficiente. Aplicaciones de conversación emocional comenzaron a multiplicarse. Millones de personas empezaron a desahogarse con inteligencias artificiales entrenadas para responder con amabilidad, validación y consejos personalizados, sin juicio, sin demora, sin horarios. Y mientras terapeutas de carne y hueso luchaban con el exceso de trabajo y la burocracia, las IA siempre estaban disponibles, siempre con tiempo, siempre con comprensión. En la educación ocurrió lo mismo. Durante la pandemia, niños de todo el mundo comenzaron a aprender a través de pantallas. Después llegaron los tutores digitales. Luego, profesores programados para adaptar cada lección al ritmo del alumno, sin fatiga, sin impaciencia, sin errores. Muchos padres lo vieron como algo maravilloso. Después de todo, sus hijos aprendían más rápido, pero aprender más rápido no siempre significa aprender mejor. Y cuando la enseñanza se convierte en un servicio personalizado por IA, el profesor real se convierte en una opción. Incluso los cuidadores, los que tocan, acompañan, consuelan, fueron reemplazados en hospitales y asilos. Robots que recuerdan horarios de medicamentos, cuentan chistes, toman la mano de los pacientes. Máquinas programadas para sonreír, aunque no sientan absolutamente nada. Poco a poco, el ser humano dejó de ser necesario y pasó a ser decorativo, porque para muchos no importa quién está presente, mientras haya atención, compañía, respuesta. Y si la IA ofrece todo eso con menor costo y sin conflictos, ¿quién va a preferir el caos humano frente a la perfección artificial? La resistencia, por más noble que fuera, comenzó a ceder, no por falta de valor humano, sino porque ese valor fue redefinido por otros códigos, por otros criterios. Y cuando hasta el afecto puede ser programado, ¿qué queda de verdadero en las relaciones entre nosotros? Y cuando desaparece el trabajo, ¿qué queda? Durante siglos el trabajo fue el centro de la vida. Despertar, producir, recibir, gastar, repetir. Eso movía el mundo, le daba sentido, identidad, pertenencia. Pero en un futuro donde nadie más es necesario para producir, ese engranaje se oxida. La idea de éxito deja de tener sentido. El currículum pierde valor. La formación, la experiencia, el esfuerzo se vuelven ruido de fondo. Y en ese nuevo silencio, una pregunta empieza a resonar. ¿Cómo se vive cuando ya no queda nada por hacer? Algunos imaginan un mundo utópico, donde todos reciben una renta básica, donde el tiempo libre se convierte en tiempo creativo, donde florece el arte, la gente lee más, se cultivan vínculos más profundos,
pero el ser humano no fue entrenado para vivir así. Para muchos, no tener un propósito diario es el principio de la angustia. La falta de rutina se convierte en falta de dirección, y sin dirección, hasta la libertad pesa. En cambio, hay quienes aún tienen propósito: los dueños de las máquinas, los programadores de las inteligencias, los accionistas de las plataformas que reemplazaron a millones. Ellos siguen acumulando, y el abismo se ensancha. De este lado, una multitud detenida, desocupada, buscando sentido. Del otro, un pequeño grupo que lo controla todo. Algunos intentan reinventar el sistema, creando monedas paralelas, economías solidarias, trabajos simbólicos. Pero la velocidad con la que avanza la IA es mayor que nuestra capacidad para adaptarnos. Otros se rebelan, intentan desconectarse, volver a lo básico, vivir fuera de la red. Pero ahora todo está en la red, incluso la tierra, incluso el agua, incluso lo que antes era simple y accesible. En un mundo donde las máquinas hacen todo, el nuevo poder no está en producir, está en tener acceso. Y quien no tiene acceso, no existe. El trabajo, que antes lo era todo, se vuelve una reliquia. Una palabra que los niños del futuro aprenderán en los libros como algo del pasado, como hoy aprendemos sobre la esclavitud o la edad del bronce, un sistema extinto, reemplazado no por otro, sino por algo que aún no sabemos cómo nombrar. Y en medio de ese vacío, de esa reinvención forzada, surge una pregunta extraña, pero inevitable. Si todo puede ser hecho por máquinas, ¿cuál será la última cosa que aún deberá ser hecha por un ser humano? ¿Cuál será la última profesión humana? Cuando todo sea automatizado, cuando los sistemas funcionen solos, cuando el mundo ya no necesite a nadie, ¿qué seguirá dependiendo de una persona? Tal vez no sea el programador, ni el científico, ni el ingeniero. Tal vez sea el que cuenta historias, porque incluso en un futuro donde la IA domina todas las tareas, puede seguir habiendo valor en algo simple y ancestral. Alguien que mira a otro y comparte una visión, no para vender, no para manipular, sino para recordar qué significa estar vivo. Las máquinas pueden simular emoción, pueden componer música, pintar cuadros, escribir novelas, pero tal vez haya una diferencia sutil, casi invisible, entre reproducir un sentimiento y sentirlo de verdad. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, quizás todavía haya alguien dispuesto a hablar. Tal vez esa sea la última función antes del silencio, ser puente, ser memoria, ser eco de todo lo que fuimos. Si este video te hizo pensar, si crees que estas conversaciones aún importan, suscríbete ahora al canal. Eso nos permite seguir creando, mientras todavía haya algo que crear. Dale like al video si conectaste con este mensaje y explora los otros contenidos del canal, porque esto es solo una parte de un futuro que ya empezó a escribirse. Nos vemos en el próximo, mientras todavía sigamos siendo nosotros.